archivo de mapa de bits y asignas el color negro al 0 y el color blanco al 1, obtienes esta cuadrícula de píxeles que es la representación de una cara sonriente en un archivo. Los píxeles son puntos que componen un archivo gráfico en tu computadora. Esta fotografía de 10 centímetros de alto se ve bien con esta resolución. Si hacemos un acercamiento en esta imagen, se volverá borroso porque hay un número finito de bits. Si quisiéramos aumentar la imagen para que tenga 4 metros de alto, podemos realzarla y mejorar su fidelidad usando algoritmos sofisticados basados en inteligencia artificial y aprendizaje automático. Estos analizarán los datos y encontrarán patrones donde no los había, y de este modo estarán infiriendo o haciendo su mejor suposición algorítmicamente para reconstruir la imagen creando información donde no necesariamente existía. Si esto tiene implicancias jurídicas es otro tema de discusión. Sabemos que un byte es 8 bits, pero en C no existe un tipo de datos llamado byte. Por ello, aquí declaro un tipo de datos personalizado llamado byte usando otro tipo de datos llamado wint8-t. Uso argumentos de línea de comandos para recibir información del usuario. Compruebo si el usuario escribió 2 argumentos. Si este no es el caso, devuelvo 1 para indicar error. Abro un archivo usando el nombre del archivo que el usuario escribió en la línea de comandos. Y esta vez abro el archivo para leerlo usando R. Si no hay un archivo, entonces retorno 1, lo que significa error. Aquí determina si un archivo es un JPG mirando sus primeros 3 bytes. Muchos formatos de archivo tienen los llamados números mágicos al comienzo de sus archivos. Son números estándar de la industria, para que un programa pueda verificar si es un JPG o un documento de Word o de Excel, etc. Aquí obtienes un buffer o un array de 3 bytes. FREAD lee dentro de este buffer, toma su primer argumento bytes desde un archivo, el tamaño de este tipo de datos, el tamaño de un byte, y lee muchos de estos tipos de datos de este archivo. Es decir, lee de este archivo 3 bytes en este array o buffer llamado bytes. Aquí tenemos los valores hexadecimales de los primeros 3 bytes de un JPG. El cuarto byte decide si un archivo es un JPG o no. Si los 3 primeros bytes de un archivo son esos, digo tal vez tengas un JPG. De lo contrario digo no, tienes un JPG. Tenemos otros dos archivos, uno es una fotografía y el otro es un archivo, gato.gif. Si compilo y ejecuto este programa escribiendo gato.gif y presiono entrar, obtengo no. Pero si en vez de eso escribo sergio.jpg, obtengo tal vez. Ahora puedo acceder a los bytes individuales y por tanto a los píxeles de un archivo de imagen. Este programa le permite copiar un archivo. Defino un byte aquí, defino main para que tome argumentos de línea de comandos. Para argv me aseguro que el humano escriba el nombre del programa y el archivo de origen y el archivo de destino. Uso fopen y abro el archivo de origen desde argv1 con RB. Me aseguro de que no sea nulo. Abro el archivo con fopen y uso WB. Abrir el archivo con RB y un archivo para WB se debe a que quiero leer datos binarios como imágenes de un archivo y escribir datos binarios en otro archivo. Este bucle copia un archivo a otro. Tengo un buffer de tipo byte que es una variable temporal. Uso esta función fread para leer este buffer a través de su dirección, el tamaño de un byte y específicamente un byte del archivo de origen. En ese mismo bucle escribo desde este buffer del tamaño de un byte, específicamente un byte, al archivo de destino. El programa CPEP está abriendo un archivo, iterando sobre todos sus bytes y copiándolos desde el origen hasta el destino. Por último, cierro los archivos, compilo y ejecuto. Nada parece suceder, pero si entro aquí y hago doble clic en Sergio 2, tenemos una segunda copia del archivo real de Sergio.